Sean todos muy bienvenidos a Más un Fray Podcast. Yo soy Luis Conceta y hoy día estamos junto al artista don Dani Valdebenítez Ortiz. Un gusto, don Dani. Un gusto para mí, Luis, tenerte acá en nuestra galería de arte. Eso es para nosotros y para la gente que nos está viendo. Puede ser un poco distinto porque en la versión de lo que hacemos de Fray Podcast se hacía solamente en el estudio de Fray que está allá en Chillán. Pero este 2023 tenemos hartas novedades y hartas cosas nuevas que estamos haciendo, y una de esas es incluir también el espacio que podamos generar afuera de nuestro estudio. Y bueno, darle las gracias porque lo que se ve acá es muy bonito, y poder estar acá hoy día para nosotros también es un gusto tremendo, pues, conocerlo principalmente. No, muchas gracias, para mí genial compartirlo con ustedes. Mira, y con las personas que pueden verlo. Exacto. Para la gente que no conoce, bueno, estamos en el sector de Quiriquina, ¿cierto? Comuna de San Ignacio. Estamos en el sector de Selva Negra. Selva Negra. ¿Sí? Esto queda está en el sector Quiriquina, hacia el interior. San Ignacio, región de Ñuble. Comuna San Ignacio, región de Ñuble, exactamente. Acá es tierra de la papa y de los buenos artistas, parece. De la papa, del trigo. Hay harto. Y bueno, vemos que usted hizo una galería de arte donde nadie pensaba hacerlo antes. Estaba en pleno campito acá. Bueno, hay harto espacio verde y es un lugar muy bonito. Y la estructura que usted ha generado es impresionante, pues. Bueno, aquí estamos, en primer lugar, llegamos a esta comuna debido a las dificultades en relación a la situación de autismo de nuestro hijo, de Tomás. Necesitábamos un apoyo con la red familiar y se nos dio la posibilidad de establecernos acá, en el campo de mi suegro. Y estamos radicados ya hace 7 años, empezamos con la construcción de este espacio, de nuestra casa, pero del espacio en sí, del espacio artístico, esto lleva como 2 años y medio. Oiga, usted antes nos comentó que acá está casi todo hecho por sus manos, incluso la construcción misma. Bueno, aquí sí, está todo hecho, está construido por mis manos y las manos de mi esposa. Ella es mi oficial. Claro. Es la familia. Está diseñada la casa por mí, la casa de arte también está diseñada por mí, el paisajismo también. Oye, muy lindo. Bueno, después si podemos mostrar igual un poco ahí de lo que es afuera, pero un espacio súper bonito. Todo el diseño de su casa, como el diseño de esa área de acá, de la área cultural y artística, ¿cierto? Y del entorno que es muy bonito. Bueno, yo me siento un hombre afortunado y bendecido por Dios en el sentido de esa capacidad creativa que me dio, que es innata, y no solamente me la enfocó en un área determinada, sino que también en otras áreas que tiene que ver con el área de la arquitectura, el paisajismo. Me gusta la escultura, he desarrollado también trabajos en mosaico en piedras, me gustan los juegos de piso. O sea, yo creo que no tengo límites para la actividad creativa. Hasta la mesa, ¿no? La mesa, sí, me gusta mucho el tallado. El tallado, súper bonito, sí. Diseño de muebles, y todo. En el fondo, creo que soy capaz de hacer todo. Claro, como usted dice, claro, el arte nace a usted de una forma natural, pues. Exactamente, yo creo que cuando uno es un espíritu artístico, está dotado de eso, está dotado de esas capacidades. A lo mejor dentro de lo que hay pueden haber muchas falencias, en el sentido de que falta un poco como profesionalizar estas habilidades, pero nunca es tarde. Yo creo que uno siempre va aprendiendo y las cosas se van dando igual. Pues también yo siempre tengo un concepto de que los trabajos a uno le hablan y le van diciendo lo que tiene que hacer y cómo son. Eso usted pasa por distintas formas de pintura, ¿cierto? De arte. Como hablamos anteriormente, claro, usted no se encasilla en un estilo de pintura. Usted deja que fluya, ¿cierto? Y expresa su arte de la forma que le nace en ese momento, pues. Es que para mí un artista es eso, pues. Un artista para mí es una persona que no tiene que limitarse con respecto a su capacidad creativa. Aquí uno tiene que darle rienda suelta a esa exploración artística, y donde
esté la habilidad, uno tiene que trabajarla. Y ahí va surgiendo, digamos, la inclinación por distintas técnicas, distintas temáticas. Y yo me considero, y no me autodenomino como pintor sumamente diverso, porque una persona me dijo, una persona que también es un artista, que es un amigo mío, y se llama Alan Campbell, ¿ya? Y él me dijo: Dani, tú eres un pintor sumamente diverso. No, porque yo inicialmente quería, lo visualizaba como diverso. Y él me dijo: no, es más que eso, es sumamente diverso, porque mírate, pues mira todo lo que haces y ya. No es que no quiero ser, digamos, engreído con esto, sino que tiene que ver con la esencia de la capacidad, de lo que uno es, exactamente. Y uno tiene que, cuando a uno le gusta más que nada, yo creo que no tiene nada más que hacerlo. ¿Y cómo le ha tratado el arte en la vida? Bueno, siempre se habla acerca del arte, la cultura. ¿Qué se mueve por ahí? ¿Cómo le ha tratado el medio artístico? Bueno, yo partí pintando a los 7 años y las dificultades y las cosas buenas y las malas parten justamente en cualquier etapa, yo creo. Partí a los 7 años y las primeras dificultades que tenía eran generalmente los espacios y el material artístico. O sea, yo partí pintando con esmalte sintético, pintaba como así, como a escondidas incluso también, porque el material era demasiado tóxico y también terminaba manchando algunas piezas que no debía manchar. Claro. Y ya también me partía generando dificultades. Y después, lo lindo, mira, recuerdo que partí mirando a unos chicos que pintaban cerca de la casa de mis papás y yo me quedaba pegado, incluso iba al colegio y me quedaba ahí pegado. Y por mí me se quedaba todo el día mirándolos cómo pintaban. Pero la atracción nunca fue por las formas. La atracción que yo tuve en relación al arte siempre fue por los colores. La gradación del color y cómo se iban mezclando unos con otros, cómo iban comportándose unos con otros. Y eso fue lo que fue, más que nada, metiéndose en mi cabeza y abriendo ese pensamiento que yo traía intrínsecamente en relación al arte. Y lo toman como una forma de expresión, de expresar su Sí, exactamente. ¿Cierto? Y ahí después partí para contarte un poco en relación a cómo se van dando las distintas posibilidades y las distintas dificultades en relación al arte. Desde niño siempre quise ser pintor, ser licenciado en arte. Ese era mi sueño, enseñar arte en la universidad. Yo me pasaba rollos con eso. También me gustaba la música mucho y quería ser arquitecto también porque igual diseñaba cosas, hacía a mis hermanos menores le hacía los juguetes y las pistolas, los fusiles, se lo hacía con las cáscaras de los eucaliptus, por ejemplo. Sí. Y ahí jugábamos con eso, generando ya entretenimiento y ideas. Y después, en la enseñanza básica, obviamente me destaqué con el arte. No conocí una mala calificación nunca más de ahí. Pero sí fui muy introvertido, muy tímido con el tema. Igual habían otros factores que influían, que tenían que ver con nuestra naturaleza, digamos, de familia, en el sentido de que era difícil la vida en esos años. Estamos hablando del año 88 más o menos, 87, cuando tenía como 8 o 10 años. Ha cambiado harto en todo sentido la vida desde ese entonces, ¿no? Por supuesto, yo después en la enseñanza media recién, ahí hubo un profesor, un acuarelista de San Carlos, Raúl Fuentes, y él, más que descubrirme, él visualizó este potencial que tenía y él me instó a participar en talleres y participé con él y me hizo participar también a nivel ya como abrimos un poco a nivel extraescolar. Ajá. ¿Se sintió incentivado usted también en ese sentido? Sí, por supuesto, porque también él, es que es fácil, pues a veces los trabajos hablan más que uno y eso es importante, cuando los trabajos hablan más que uno es súper importante. Hay muchos que hablan mucho y muestran poco.
Y eso no es lo que no va conmigo, en el sentido de que yo prefiero que las obras hablen. Y ahí él visualizó eso y me empezó a apoyar y me hizo participar. Y me acuerdo que en la primera vez que participo en un concurso de pintura saqué el primer lugar provincial en arte. Tenía como 14 años, 15 años. Y bueno, usted en algún momento hizo mención que viene de una carrera militar. Bueno, esto se da después. La vida, en el fondo, toda mi vida hasta el día de hoy ha sido movida por el arte en sí. O sea, cada cosa que me ocurre tiene relación con el arte. Yo me fui, bueno, después de la enseñanza media, un señor me ubicó, un señor chillanejo, un pianista de Chillán, Raúl Bravo. ¿Ya? Él me ubicó en la Plaza de San Carlos. Ya se acercó hacia mí y vio un trabajo que yo estaba haciendo en un cuaderno y me invitó a participar en la Escuela de Cultura Artística Claudio Ramos de Chillán, en esos años. Estamos hablando año 95, 94, si no me equivoco por ahí, en esa época. Y ingresé a esa escuela, estuve ahí, de hecho conocí a unos artistas renombrados ahora acá, ¿ya? Y él no fue como esto fue intermitente, o sea, no fue que fueron varios días a la semana, por ejemplo. Claro. O sea, era una vez a la semana y también dentro de las posibilidades que yo tenía, porque igual vengo de una familia de escasos recursos. Y eso también influye mucho en las posibilidades que uno tiene. Perdón. Pero este señor me llevó a la escuela y ahí estuve el poco tiempo que estuve fue a cargo del profesor Julio Bejarano. ¿Y estuvo usted practicando en la escuela artística? La verdad que yo llegué a la escuela artística y él, me acuerdo que el señor Julio Bejarano me dijo, hácete un dibujo. Y me pasó una hoja y unos lápices. Y me pasó una revista y me dijo, dibújate eso. Y era un retrato, ¿ya? Y yo lo hice a lápiz. Y bueno, él ahí me dijo, mira, ahí tenéis todos los espacios, tenéis todo el material, trabaja. Así que fue súper grato. Lo realicé, digamos, cómodo también, pero después ocurrieron unas cosas que me fueron alejando, ¿ya? Y tuvo relación con que una persona de ahí me empezó a acosar, ¿ya? Y en ese sentido yo sentí la necesidad de, como era muy introvertido, empecé a sentir la necesidad de escapar de eso, ¿ya? Hice unas exposiciones, incluso tengo unas fotografías por ahí donde aparezco con el alcalde que estaba en esa época. Y como dije, conocí a otros personajes ahí también, que están ahora en Chillán como artistas. Y en esa exposición fue un éxito porque pude mostrar la capacidad que tenía a esa edad. Ya estamos hablando de 17, 18, 19 años más o menos. Fue súper joven. ¿Ya? Y en esa instancia a mí me toca el servicio militar, ¿ya? Y me alejé un tiempo de eso, o sea, me dio como el espacio de alejarme, ¿ya? de la situación. ¿Usted no lograba vivir todavía solamente del arte? No, para nada. O sea, todavía había salido recién de la enseñanza media y parto al servicio. Bueno, salgo, empiezan a ocurrir este tipo de cosas que yo le digo, pero yo no lo hago presente, sino que yo necesitaba escapar, y para mí que me haya tocado el servicio militar, por ejemplo, fue como la vía de escape. Claro, pero ¿en qué sentido de acoso se refiere usted? ¿Como por su personalidad, por su postura? Sí, mira, la verdad que igual, pues sabes que igual es algo que necesito contar, es algo que necesito decir también, porque yo tengo 47 años hoy, ¿ya? Y esto me pasó a los 19 años, y la verdad que lo he tenido guardado en mi interior, y siempre digo que, chuta, hay cosas que uno no puede trabajarlas si no las dice, ¿ya? Y cuando uno las quiere decir y alguien no te quiere escuchar, es peor todavía, pues. Así que si tú quieres escucharlo, y para mí sería súper grato decírtelo, porque en el fondo también es algo que yo considero que es súper delicado y que
Me imagino que hoy en día ya no pasa, ¿ya? Estamos hablando del año 95, 96 más o menos, ¿ya? Cuando yo salgo del servicio militar, conozco otras personas que también insisten en que yo tenía que ser artista, ¿ya? Y vuelvo a la Escuela de Cultura Artística y me encuentro nuevamente con este señor, ¿ya? Y ahí este señor se posiciona nuevamente, yo creo que en base a mi personalidad, porque igual yo tenía una personalidad muy retraída, ¿ya? Un interno muy tímido, ¿ya? Moldeable, manejable en ese aspecto. Y este señor se entusiasma con el tema del arte también y me dice, ahora yo desconozco si esto era real o no era real, lo que él decía, ¿ya? En el fondo se me da una instancia para como un tipo de pasantía, que hoy en día se llama así, para la Escuela de Cultura Artística en México, ¿ya? En la Escuela Bellas Artes de México, ¿ya? Y él me dice que tenía todo el potencial como para hacerlo, con la exposición exitosa que había tenido, y resulta que a medida que va pasando esto, él se va como mostrando más, digamos, sexualmente hacia mí, ¿ya? Él empieza a acosarme como cada vez más. O sea, si antes yo me daba cuenta de que yo inicialmente no me daba cuenta que él era homosexual, ¿ya? Pero después él deliberadamente se me muestra de esa forma, ¿ya? Y para mí no me incomodaba porque no tengo prejuicios frente a eso, sino que él quisiera como algo conmigo en relación a eso sí me incomodaba mucho, ¿ya? Y la verdad que llegó una instancia en que yo ya necesitaba que fuera como directo y me dijera qué pasaba con eso, porque él me hablaba de que nos íbamos a ir a México y que en México allá íbamos a estar en un hotel y que el hotel habían 2 dormitorios, pero mejor íbamos a estar en uno y que después no íbamos a tener 2 camas, sino que una, ¿ya? Y cuando llega a esa instancia, yo ya dije, no, aquí esto tengo que pararlo. Y le dije... ¿usted qué espera de mí con respecto a esta posibilidad que me dan, soñada para mí, que me dan con el tema del arte? Que para mí era maravilloso. O sea, imagínate que te diga, tú que tienes sueño artístico, que te digan que te vas a México, estoy a la Escuela de Bellas Artes de México, donde tú quieres, tu sueño es ser un artista, claro, joven. Bueno, yo igual había despertado un poco más porque ya me había tocado el servicio militar. O sea, ahí como que parece que los militares igual como que me abrieron un poquito los ojos y saqué un poco más de personalidad, ¿ya? Y él me dice, se acerca a mí y me toca la pierna y me dice, tú eres muy inteligente para no darte cuenta que te estoy hablando, ¿ya? Y yo, es lo que yo necesitaba, que él se expresara en relación a eso. Yo me paré y le dije, no, incluso llorando le dije una frustración inmensa. Para mí, eso, porque imagínate que te digan, oye, tú vas a ser artista, pero tienes que hacer esto otro, ¿ya? Y me acuerdo, y me siento orgulloso hoy en día, porque me acuerdo que le dije en su cara que alguna vez sí iba a ser un artista, y que sí iba a ser un artista importante, pero no en base a eso que él me estaba ofreciendo, y que lamentaba mucho que fuera así, y lo dejé tirado y me fui. Bueno, ahí después me siguió, me decía cosas, me ofrecía incluso hasta un auto, ¿ya? Y me contó una historia como para tratar de convencerme, pero yo me fui. Y me acuerdo que ahí llegué a mi casa y quemé los óleos, quemé todo, dije, no, el arte en realidad no es para mí, está enfocado en este tipo de personas y es cruel porque cuando las cosas no son voluntarias y tú te sientes así, acosado de esa forma, es trágico, te mata como joven en ese sentido. Tú tienes un sueño, como te digo, y ves esto y es como que ya dejas de creer en todas las posibilidades. Yo creo que no es algo tan fuera de lo común que pase. Yo creo que por lo menos se ha visto en el tema del arte, del cine, de la televisión, un aprovechamiento de repente así también.
Y yo creo que infelizmente como sociedad todavía esos espacios se dan cuando hay diferencias quizás de poder dentro de... Quizás él era una referencia para usted, ¿cierto? Y que personas así se aprovechen de la situación. Es que claro, porque para mí, por ejemplo, cuando esa persona se acerca a mí a darme todas esas posibilidades, a hablarme de todas esas oportunidades y que veo que van encantando también porque otras personas importantes fueron viendo eso y como digo, tengo una fotografía de esos trabajos todavía y fue maravilloso. Incluso me acuerdo que mi hermano fue a ver la exposición y él no podía creer que esas pinturas eran mías. O sea, había una ilusión tremenda y en ese entonces, en los años que estamos hablando, sí era tabú, pues, sí era como fuerte y uno también, esos miedos de decirlo, yo no fui capaz de decirle a nadie, sino que lo que hice, desaparecí de la Escuela de Cultura Artística y llego a la casa, quemé los óleos, como te conté, y ¿sabes qué pasa? Que a la semana después, y yo entendí, ahora he entendido muchas cosas en la vida, que las cosas todas pasan por algo, porque a la semana después de eso llega un vehículo militar a mi casa, ¿ya? Y me había mandado a buscar un comandante de la unidad porque quería que le hiciera un trabajo en el regimiento, ¿ya? Y llego allá a hacer el trabajo y esta persona empieza a tener relación un poco directa conmigo. Yo ya no era soldado, así que había un poquito más de confianza y yo le conté lo que pasó, ¿ya? Y él conocía mi situación económica, familiar, sabía que era una familia súper humilde, pobre, ¿ya? Y él me ofrece la ayuda en relación a que postulara a la institución, al ejército. Me dijo, Dani, mira, te vas al ejército, tienes comida gratis, tienes tu ropa, tienes todo. Era una súper buena oportunidad y para muchos jóvenes en realidad. Y esta persona empatizó con la situación, empatizó con cómo yo me sentía en ese momento y me ayudó. Me acuerdo que en el ejército me consiguieron ellos trabajo en la perfumería La Gran Vía de Chillán, existente en esos años, ¿ya? El señor Rabier, Juan Rabier. Y fue como programado, porque él me dijo, en tal fecha tú anda, trabaja, me dijo, sigue trabajando, en tal fecha yo te voy a llamar cuando lleguen los prospectos y te aviso y te ayudo para el ingreso, o sea, ayuda en el sentido de, incluso yo creo que capaz que haya sido plata de su bolsillo para pagarme examen y cosas, porque como te digo, yo era súper pobre. Y fue así, pues yo me enfoqué en eso, como buen autista y como en ese sentido. O sea, usted igual supo aprovechar sus características desde del autismo, ¿cierto? Para enfocarlo en ciertas partes que... Es que lo que pasa es que en ese tiempo yo escuchaba del autismo, me acuerdo o sea, igual habían cosas muy raras, ¿ya? Si hablamos de mi personalidad, de hecho, tengo una fotografía donde tengo 10 años y me miro y veo a mi hijo. Y yo me pregunto, ¿y los papás de uno no se daban cuenta? O sea, y habían cosas, por ejemplo, en el colegio yo me acuerdo que no íbamos al colegio de a pie, caminábamos como 1 kilómetro llegar al colegio. Y, y me acuerdo que habían unos chicos que nos salían a pegar todos los días, a mí con mis hermanos. Y se me iban a mí encima, porque yo era el mayor de mis hermanos. Y yo era como, aquí estoy, péguenme. Pues, sí. Era como eso, o sea, era como un instrumento para que me golpearan. Y tenía relación con eso, con la incapacidad de poder descifrar y entender el por qué te pasa eso. Y parece que cuando tú tienes una debilidad, cuando tú tienes una carencia, ¿ya? Parece que es como que llama, sí. Parece que llama a la violencia. Exacto. Parece que llama para que te hagan cosas, te hagan daño. Y yo lo viví así, lo viví por años así. Y me acuerdo que había un abuelo que vivía con nosotros y le decía a mis papás, oye, este cabrón está loco, porque corre para allá, corre para acá en el potrero. Y en el fondo yo lo que hacía era, yo soñaba, o sea, soñaba, tenía un mundo paralelo en relación al mundo real que vivía, ¿ya? Y ahí, ahora yo te puedo decir que comprendo
qué es realmente lo que me pasaba. Ujú. Tengo mi hijo de 15 años con autismo ¿Y usted más severo. fue aprendiendo solo Yo en el camino? lo aprendí y lo enfrenté solo. Y Ujú. la verdad es que en ese sentido, esta persona me apoya. Ingreso a la institución, al Ejército de Chile, el año 97, ¿ya? Y, y para mí fue como, no fue nada difícil dentro de lo que se establece, Ujú. ¿ya? Dentro del comportamiento Ajá, ajá. humano dentro de la institución armada. No, ¿Ya? claro. Porque como es estructurado Ajá. y mi personalidad era así, o sea, era súper Le fue súper obediente, o bien. sea, era súper obediente, era Puro lo que siete. me decían yo lo hacía, pues, ¿me Claro. entiendes? O Ajá. sea, súper estructurado, o sea, ordenado, con los objetivos, Ujú. todo súper bien. Así que me fue súper bien, pues, inicialmente partí súper bien en la carrera. eh, me f- si hablamos del arte, por ejemplo, cómo influye, mira, imagínate, o sea, me fui al ejército porque la persona que me manda a buscar a la casa me manda a buscar por La un trabajo invitó, po. artístico. Ah, ¿Ya? por un trabajo Sí, artístico. porque él quería un Ah, trabajo ya. artístico. Por eso Ajá. yo digo que el arte es el que me ha llevado, ha dirigido mi vida Ajá. prácticamente. Ajá. ¿Ya? Porque aquí esta persona me manda a buscar para que yo realizara un trabajo artístico y después, cuando yo ingreso y participo, me acuerdo, en un concurso de pintura y estaba muy bajoneado porque ocurre una situación en mi familia, ¿ya? Mi papá, me acuerdo que lo habían echado del trabajo, ¿ya? Y porque había asistido a una ceremonia de entrega de yataganes en la escuela oficiales mía. Imagínate, o sea, el jefe aprovechó esa oportunidad Como para excusar el hecho. claro, para decirle que él abandonó el trabajo y le cortó el trabajo. ¿Ya? Y yo en ese sentido me sentía culpable, estaba bajoneado. Y aparece un teniente en esa época y él conocía mis cualidades artísticas y sabía de dónde provenía, mi situación económica. Ujú. Hay gente muy humana, ¿ya? Hay Claro. gente y que te cacha, que te observa y que llega a ti y te pregunta y te dice las cosas y está dispuesta a apoyarte. Ujú. Y este señor fue uno de ellos, ¿ya? Y me hizo participar, me dijo, participa en el concurso de pintura. Y yo no tenía algunos óleos, así que anda, ya me dio permiso de buscar los óleos, fui a buscarlos. Y posteriormente había necesidades también, no tenía, por ejemplo, pinceles, me acuerdo. Y ahí aparece el ingenio artístico. Me acuerdo que ya tenía como una noche para pintar el cuadro, ponte tú. Tenía acrílico ahí, témpera, Ajá. era un paisaje en medio de la montaña, ¿ya? Y este señor era un montañés, ¿ya? Y sabes tú que la necesidad de pinceles, me saco pelos de mi cabello No le puedo y me creer. hice unos pinceles. Andaban unos perros allá en la escuela de suboficiales, le corto pelos de la cola y hice unos pinceles. Y escobillones viejos los tomé, los machaqué con piedras y otros pinceles. Y sabes tú que saqué segundo lugar a nivel institucional en el concurso de pintura. Y ahí siempre dije, Dios, si tú me dieras las herramientas, porque me diste el potencial, pero si tú me dieras las herramientas, realmente sería un gran artista. O sea, ese espíritu estaba siempre presente. Ujú. Aparte de la parte institucional, el espíritu artístico estaba ahí. Ujú. Y en lo institucional, como digo, no fue dificultoso porque tenía intrínsecamente también eso de lo estructurado, de lo Ujú. ordenado. Bueno, se ha notado, bueno, el crecimiento de su vida en general, ¿cierto? Que ha venido adquiriendo cosas y haciendo cosas desde incluso el lado arquitectónico que nos dijo también usted antes, sentía la necesidad. Hoy día está con su sala de arte, su casa. Hoy día lo estoy viviendo, hoy Ajá. día estoy viviendo lo que quise vivir en esa época. Ujú. Igual hay factores que también influyen en los estados emocionales, ¿ya? Ujú. Porque todo no puede ser maravilloso, como se dice, ¿ya? Imagínate el sacrificio para mí dentro de la institución, igual, o sea, ser emocionalmente artista, Ujú. ¿ya? Y ser y estar en una estructura
que te limita, ¿ya? Yo creo que a ciertas libertades, claro. Para algunas personas yo creo que es súper difícil sobrellevar. Claro. Yo creo que tenemos que hacer referencia también que lo que pasa en Chile en dictadura, post-dictadura, ¿cierto? Que donde usted está en esa área, también hay un conflicto político o de que la gente piensa como postura política, ¿cierto? Que quizá la gente que está en el ejército es de derecha, un artista es comunista, y yo creo que ahí puede igual usted haber tenido algún conflicto, ¿o no? Bueno, yo he tenido conflictos desde siempre en ese aspecto, en ese sentido, si hablamos de mi forma de pensar en relación a posturas humanas, ¿ya? No estoy de acuerdo ni con los comunistas, ni con los fascistas, ni con... ¿Me entiendes? O sea, claro. Para mí lo que prevalece es la parte humana, para mí lo que prevalece es lo racional y ese sentido común. No, yo no hay ningún partido que lo pueda reflejar. Pues, no, para nada. Para mí lo que yo reflejo, lo que para mí es válido, es la verdad, es la lealtad, es la humanidad, en el fondo es lo bueno. O sea, no podemos tomar acciones o posibilidades de lo negativo para sacar provecho de algo positivo. O sea, más todavía cuando le suceden cuando esto es a cargo de personas indefensas o débiles. ¿No? O sea, yo sé que hay mucho aprovechamiento con respecto a cómo se vive hoy en día. O sea, la gente está prácticamente como víboras, está como al acecho de la debilidad para poder sacar provecho de cosas. Y eso habla súper mal de nosotros como humanos, de nosotros como personas. O sea, mi postura es esa, mi postura es estar en contra de eso. Y yo, si tengo una mirada a la parte política, me da pena porque en ambas posturas veo lo mismo. O sea, algunos defienden ya lo que después hacen. Y eso es inconsecuente y eso es inaceptable y asqueroso. Para mí, por eso te digo, yo en ese sentido, mucha gente se ha equivocado conmigo, ¿ya? Porque me ve de una forma que no lo soy, ¿ya? Y otras personas me venden de una forma que tampoco soy. Y por eso también, bueno, estoy solitario, pues soy solitario dentro de mi forma de vida y soy solitario dentro también de mi postura artística. Muchos quizás no están de acuerdo, pero yo sé que no están de acuerdo por sus intereses. O sea, cada persona opina desde sus intereses. Claro, según lo que a uno lo hace, hemos venido aprendiendo las circunstancias de la vida, ¿cierto? Su creación, cómo fue de niño, el ambiente que nos rodeó, las dificultades y beneficios que hemos tenido a lo largo de la vida. Entonces, todo nos hace la formación, que es lo que nos va haciendo ser cada día. Bueno, nos va forjando. La vida nos va forjando, claro. Exacto. Y si hablamos, por ejemplo, de mi trayectoria en el ámbito militar, yo soy un agradecido de una institución que quiero mucho, porque para mí el ejército no refleja el ejército no refleja las acciones de personas puntuales, ¿me entiendes? O sea, una institución no es el reflejo del general o de un no, director, porque claro. el general es una persona, el que va por ahí es una persona, el que va por ahí es un tipo de persona, es una persona que tiene intereses, que tiene tendencias, que tiene personalidad, ¿ya? Ahora, que la gente cuestione una institución por hechos imperdonables, ¿ya? Que no justifico para nada, ¿ya? Pero son personas, hay personas que se atribuyen acciones, que realizan acciones, y bueno, y muchas también realizan acciones y que después tratan cuando saben que fueron malas, tratan de zafarse de ellas, claro.
pero como digo, la postura mía es humana. O sea, mira, si llevamos a poder deducir, explicar qué es lo que uno como persona tiene que tomar y qué tiene que tomar como experiencia de vida en el fondo, es lo positivo, las acciones buenas, los resultados de las acciones buenas. O sea, el ejército en este caso como institución, ¿ya? Para mí es muy necesaria. Es como tu casa. O sea, tú en tu casa, si no tienes sistema de seguridad, o sea, estás perdido. Más todavía cuando sientes vulnerable, cuando sabes que la sociedad está vulnerable. Pero no por eso vamos a condenar acciones de personas. O sea, si yo te hablara a ti, por ejemplo, de mi vida dentro de la institución, yo la pasé súper mal en momentos, la pasé súper mal, pero no por culpa de la institución. Yo la pasé mal por culpa de personas que nunca me comprendieron, ¿ya? De personas que seguramente no les gustó o aborrecieron mi forma de ser, ¿ya? Y como te dije anteriormente, la debilidad parece que atrae esta maldad, cierto, sí. ¿ya? Y parece que entre más mal estás, más duro te dan, ¿ya? Y así yo lo viví así, pero son personas con nombre y apellido. Pero también uno no tiene que andar por la vida tratando de hacer justicia con sus manos frente a estas cosas. Yo creo que hay un ser divino en este sentido y que las cosas le pasan la cuenta a uno. Las cosas negativas a uno tarde o temprano le pasan la cuenta. Y que mientras uno tenga ese testigo conciencia, que es lo más fuerte que uno tiene, ¿ya? Uno tiene que caminar tranquilo y no esperar así como esa sensación de que se haga justicia, así, de venganza. No. Yo creo que eso va a suceder solo. Como se dice, la teja te cae sola. Pasa, sí. Y sí, hay situaciones que mejorar, pero todo se tiene que conversar, todo se tiene que hablar, todo se tiene que Hay muchas cosas tapadas. Es que claro, lo que pasa que ahí también, si hablamos de los ocultamientos de situaciones, ¿ya? En todos ámbitos, ¿ya? Yo creo que mucha gente tiene cosas que perder. Hoy en día hay gente que tiene ciertas posturas que a lo mejor no son de su interior. ¿Ya? Es porque tiene que estar en esa postura, ¿me entiendes? Exacto, claro. Y es fome dejar de ser uno mismo. Aquí la libertad de expresión, por ejemplo, hoy en día yo creo que hay mucha gente que tiene miedo a hablar, que tiene miedo a decir las cosas. Yo también, incluso hasta yo he sentido miedo de decir ciertas cosas. Hay muchas cosas que yo que tengo que decir incluso, pero ¿sabes cuándo perdí el miedo? El miedo lo perdí cuando me di cuenta, ¿ya?, de que tengo conmigo un ser que respira, que come, que vive, ¿ya?, y que es maravilloso, ¿ya?, y que si lo veo y lo dejo al amparo de nada, se pierde. Y le va a pasar lo mismo y peor quizás que a cualquier persona normal, que incluso que se pudiera defender. Y ahí yo dije, no, esto no puede ser. O sea, ¿dónde yo no puedo perder mi propio valor? O sea, no podemos nosotros como seres humanos perder la esencia del valor. Y ahora lo que sí estoy de acuerdo, que uno no tiene que emitir juicios en razón de
de acusaciones, de cosas, sino que uno tiene que hacer presentes situaciones, ¿ya? Y esas situaciones tienen que ser investigadas, tienen que ser tratadas, tienen que ser conversadas, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo mismo, con esta misma situación que te conté de lo que viví cuando partí con la parte, cuando sufrí esos acosos, por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que seguramente este tipo de conversación para ellos es incómoda, que seguramente les trae mala energía o cosas así, pero resulta que es lo que es lo que yo viví, porque yo también necesito limpiar mi energía. ¿Y cómo la voy a limpiar? Conversando. Exactamente. De hecho, ahora me siento mucho más aliviado de esto. Mira, casi más de 25 años que me pasó eso. Mucho más. O sea, y te agradezco que tú me hayas preguntado en relación a eso, porque igual, aparte de mi esposa, aparte de una que otra persona, es necesario decirlo. ¿Y sabes por qué también es necesario decirlo? Porque hay mucha gente que quizás no me entiende, ¿no? Y quizás ve en mí a una persona enferma, en el sentido de estar ahí con algo guardado y que trata de tirarlo, decirlo, porque generalmente, ¿qué te dicen a ti? O sea, hoy en día a ti te aconsejan alejarte de lo tóxico, y seguramente una experiencia así ya pasaría a ser una experiencia tóxica, ¿cachai? Claro. Pero a ver, uno no está traspasando el veneno. Uno lo que está haciendo, está traspasando su vivencia, ¿ya? Y que ojalá esa vivencia sirva para que esto no vuelva a ocurrir, para que en los colegios, para que en los talleres, para que exista más ojo, haya más, porque en ese entonces nadie visualizó, por ejemplo, lo que me pasaba a mí. Y yo creo que muchas personas sí sabían que este señor tenía esa tendencia, pero nadie se preocupó de decir, oye, este tipo es así, y ¿qué pasa con esta persona? ¿Me entiendes? Nadie toma de repente una acción, y bueno, por eso también es tan importante entender a las personas que están detrás de su historia. O sea, para mí no es algo que yo viví, pero yo tengo que entender que su vivencia es totalmente distinta a la mía, y su necesidad puede ser distinta a la mía, y entenderla desde una forma de respeto y de humanidad, como usted dice, sabiendo que al otro lado hay un individuo, una persona, y por eso también se agradece su forma de hablar, porque estoy seguro que eso sigue pasando, pasó hace varios años, pero sigue pasando, y puede haber gente sintiendo ese mismo acoso hoy en día. Entonces, solo de repente de que nosotros podamos llegar a una persona con un video, con un extracto de un video, podemos estar haciendo algún cambio real. Y esa es la intención nuestra igual. Abrir siempre el espacio para que la gente hable desde lo humano, que exponga su... Y de hecho por eso también muchas cosas nos conectan entre un capítulo con una persona totalmente distinta a la otra, que son las cosas esenciales de la vida. Y hablar las cosas que nos pasan es esencial. Entender que el lado psicológico de las personas es tan o más importante cuanto el físico o el espiritual, y que demos importancia al conversar, a traspasar esa información. Bueno, para mí de hecho ha sido una dificultad inmensa poder expresar mi condición de Asperger, en el sentido de este leve autismo, ¿ya? Porque igual, por ejemplo, en muchas instancias que yo viví, ¿ya? Esta condición, ¿ya? De dificultad expresiva, dificultad para hablar. Que son las características principales de... Sí, exactamente. Claro. Muchas de estas cosas, ¿ya? Otras personas la tomaron para estigmatizarme como loco, como maldo de raro, claro. Claro, y por ejemplo, me pasó dentro de la institución. Dentro de la institución,
me mandaron al psiquiatra, incluso situaciones complejas que uno vivía, al tiro iban apuntadas hacia allá, hacia ese punto. Claro, claro. Y al final no te estigmatiza solamente unas personas, ¿ya? Te estigmatiza un ente institucional, ¿ya? Y que al final es por la incomprensión y porque tú no puedes decir lo que tienes que decir. Porque en el fondo igual también, de cierta forma, tú donde estés a cargo de algo, tú vas a estar atado de manos, ¿ya? Y va a ser lo que se tenga que decir, ¿ya? Y ahí también yo dentro de mí guardo muchas situaciones, muchas cosas injustas, que incluso le doy vuelta en mi cabeza y que no entiendo cómo puedo resolverlas, porque no es como ellos las visualizaron o las vieron, sino que la situación era otra, ¿ya? Y era una situación bueno, porque se supone que hay procesos, ¿ya? Hay procesos para para llegar, por ejemplo, a la institución hay procesos. Claro. Y se supone que una persona como yo no tenía que haber llegado a un proceso así. ¿Me entiendes? Claro. Pero y ahí está la falencia, porque la falencia está justamente en que la gente está sesgada en su mirada profesional y no en su mirada más allá. De hecho, dentro de la institución mucha gente visualizó y me dijo que yo tenía autismo, ¿ya? Pero esas personas no podían hacer nada, más que decírmelo a mí nomás, ¿me entiendes? Y yo ya lo sabía del año 2001, yo lo sabía, porque me lo dijo un psiquiatra, ¿ya? Pero yo tampoco podía decirlo, ¿me entiendes? Pero bueno, bueno, así dentro de eso después igual nace mi hijo. Mi hijo tiene un autismo mucho más severo, y que esa condición de mi hijo me trajo peores dificultades, o sea, pero yo nunca me he salido, a ver, nunca me he salido de la realidad ni de los pies bien puestos sobre la tierra en relación a cómo se enfrenta uno frente a esta condición. Por ejemplo, cuando mi hijo le detectaron autismo, es verdad, es algo que a uno te mata como persona, como humano, como papá, como familia, y uno vive un duelo. Yo viví un duelo, pero como artista soy emocionalmente muy débil, ¿ya? Pero, o sea, no débil en el sentido de que quedo vulnerable. O sea, soy extremadamente sensible. Claro. Me toca el tema muy profundamente, ¿ya? Pero eso no significa, ¿ya?, que la situación me debilita, ¿ya? Porque hay gente que confunde lo emocional, claro, con la extrema sensibilidad, la hipersensibilidad, con la debilidad. Y ahí hay dos cosas totalmente diferentes. Yo soy súper hipersensible, ¿ya? Pero de débil no tengo nada, soy súper fuerte. O sea, me acuerdo que dentro de la institución, por ejemplo, una situación, no depresión, sino que te llaman estado ansioso depresivo. ¿Ya? Me acuerdo una vez a una persona le conté una situación y me dice, oh sí, cuando estaba en depresión, y yo le dije, y me daban ganas de decirle, oye viejo, no estoy con depresión, te estoy diciendo cómo pasó este otro. O sea, te estoy diciendo que despiertes más que verme tú a mí como enfermo frente a esta situación. Incluso hasta hoy pasa eso. O sea, yo por ejemplo hago mención de situaciones complejas que uno vive con su hijo con autismo, ¿ya? Y la gente te ve como que necesitas el psiquiatra, necesitas el psicólogo. Y en el fondo lo que yo estoy haciendo, estoy expresando y estoy mostrando una realidad, ¿ya? Y una situación puntual, ¿ya?, que no ocurre producto de un capricho del niño o una situación. Incluso son situaciones que provienen de externos, de personas que provocan eso en estos niños. ¿Ya? Pero bueno,
cuando usted descubre lo de su hijo, el TEA, que se llama hoy en día, ¿cierto? Tiene una carga genética incluso también, ¿no es cierto? Es que mira, cuando pasa este tema, ya, y aquí hay factores que yo lo he analizado, bueno, en el fondo analizo todo lo que me sucede en la vida cada segundo, lo analizo todo, le doy vuelta, para comprenderlo, porque, mira, y a veces comprendo las cosas y me las quedo, ¿ya? Porque sé que no puedo decirlas, que tengo que mantenerlas y todo, ¿ya? Pero cuando parte la situación de Tomás con su autismo, pasamos a ser prácticamente como un experimento, ¿ya? O sea, los médicos a ti te toman como experimento, en el sentido de que a ver, pero alguien de su familia tiene esquizofrenia, alguien de su familia tiene... O sea, ¿ves dónde apunta la cosa? ¿Ya? Y no, pues, no pasa eso, y yo al tiro pensaba en mí, pues, o sea, yo decía, chuta, pero, a ver, yo pasé tal situación y a mí me mandaron al psicólogo. Y pasó tal situación y me mandaron al psiquiatra. Pero resulta que yo, chuta, no estoy loco, pues. Porque si estuviera loco, en primer lugar, no podría estar donde estoy. ¿Ya? Pero resulta que también dentro de la misma situación, ¿ya?, te tildaban de loco, pero te tildaban de loco cuando les convenía, porque decían, oye, sí, tú estáis con depresión hoy día y estáis con psiquiatra, pero mañana estáis de guardia. Sí, Y estáis de guardia con un fusil o un armamento y todo, y si estuviera loco, o sea, ¿me entiendes o no? O sea, igual hay situaciones que a ver, que hay muchos profesionales con magíster, con esto, pero que no captan cierta... no captan ciertas... más que señales, pues. Señales, claro, sí. No captan ciertas señales que te están diciendo lo contrario, pues. O sea, y ahí es donde yo, por ejemplo, Dani Valdebenito, en ese aspecto, me daba cuenta de eso, pues, incluso yo decía, bueno, ¿y quién está más loco? ¿Me entiendes? O sea, y ahí tú empiezas a tener una visión totalmente distinta de estas estructuras, ¿ya? Porque al final tú no piensas después en las personas, tú piensas en la estructura, ya te vas incluso ahora yo puedo, por ejemplo, descifrar la estructura de Estado. Yo puedo analizar y puedo descifrar la estructura de Estado y sé dónde están las fallas, pues, y muchas fallas, por ejemplo, están justamente en algo que no podemos permitir como seres humanos, como personas, ¿ya? O sea, y ahí es donde yo creo que falta valor, falta fuerza, falta conversación, más que nada también. Porque, falta el valor, no estoy diciendo que falte valor en enfrentar violentamente cosas, no, para nada. Falta valor en decir las cosas como son, en hablar a calzón quitado como son las cosas, a dejarse un poco de formalidades, ¿ya? Porque, mira, yo siempre tengo una teoría, ¿ya? A mí no me gusta que me traten de usted, por ejemplo. ¿Sabes por qué no me gusta que me traten de usted? Porque yo soy como soy. Y tú vas a verme a mí como soy. Yo no necesito que tú me digas usted para ponerte un límite. Porque para mí, la palabra usted, si la desciframos del significado, en el fondo te está generando a ti hasta dónde tú puedes llegar, hasta cierto espacio. O sea, y la pregunta mía es, ¿la palabra usted es una palabra de respeto o es una palabra que me permite a mí marcar límites o usar ciertas herramientas en contra del que tengo al frente? ¿Ya? Y ahí yo lo tengo súper claro, y a veces también, claro, a veces también le digo a alguien usted también, pero en el fondo también estoy jugando un poco a eso también, pero aquí en el fondo estamos dejando de ser nosotros mismos, estamos dejando que influyan, ¿ya?, estas formalidades y que nos están llevando a algo que no creo que sea bueno.
porque todos estamos pensando en sí mismos, estamos dejando de lado el bien común, Claro. que es fundamental para poder relacionarnos. Y eso quizás es una crítica ya de fondo, que el tema que pasa con la sociedad en el total, y quizás un resumen un poco de lo que habló usted también, que si uno ve desde cómo se gestiona un país entero, ¿cierto? Del lado político, que se corrompe al momento de llegar y se distorce desde su lado humano para un lado ya ámbito y cosas personales, es donde uno ve que la sociedad está como quebrada. Que la gente que en realidad manda, que quizás para mí ni siquiera es el gobierno, que eso viene desde más arriba, de un lado que nosotros no conocemos, porque realmente a las personas que comandan o que ponen las cartas no están a la vista de todos, y que quien está, digamos, en el gobierno y dentro de algunas acciones son solo prácticamente títeres de lo que están los que están por detrás, pero están formando una sociedad más corrupta, pues, que falta eso de que desde la humanidad la gente pueda tomarse las cosas a pecho y pelear por ciertos ideales, por cosas que son realmente importantes, dejando de lado esos intereses políticos, económicos, de grandes familias, de grandes empresas. Es que mira, yo creo que aquí eso ha ganado terreno desde toda la historia mundial, yo creo, ¿ya? Pero aquí yo creo que lo que tiene que prevalecer es un poco el sentido común. Y estas personas jamás van a poder tener la experiencia de ver o saber qué siente una persona con las necesidades que realmente siente, como lo que yo te contaba anteriormente. Exacto, o sea, claro. si yo te contara mi vida descifrada, mucho más desglosada en el fondo. Ajá. O sea, hay situaciones que son que te destruyen, mira, me acuerdo una vez, le conté a una persona muchas vivencias que me sucedieron en mi vida en relación a mi autismo, después al autismo Tomás, a toda mi trayectoria de vida en el fondo. Y me dijo: Dani, yo ya me hubiese matado 5 veces. Me dijo eso. Y yo le dije: ¿sabe qué? Le digo algo. Yo jamás se me ha pasado por la mente atentar contra mi vida. Mira, a veces me he sentido morir, ¿ya? Pero y lo único que hago es como me pongo la mano en el pecho y respiro profundo y le pido a Dios que me deje vivir, porque mi hijo me necesita. ¿Me entiendes? Y eso es lamentable que las personas puedan llegar a ese nivel. Es lamentable que el dinero, en el fondo, es lamentable que el dinero te quite la humanidad, que el dinero te quite tu espíritu, que el dinero te transforme en un vampiro, te transforme en un ser frío, en un ser o sea, no puede ser así. Es cosa, no sé, pues tú ves un bebé, tú ves un niño indefenso y puedes ver la fragilidad humana. Y quien no comprende la fragilidad es una persona que no tiene espíritu, nada más. Y lamentablemente el dinero le está quitando el espíritu a la gente. Bueno, usted viene viviendo de una forma más intensa el tema del autismo desde que se descubre en su hijo, ¿cierto? Y eso han pasado casi 15 años, ¿cierto? Desde que se le detecta el autismo. ¿Qué ha cambiado desde ahí? ¿Qué encuentra usted que ha mejorado? ¿Se habla más? Bueno, hoy día es un poco más conocido el tema, pero desde su vivencia particular, ¿qué siente? Mira, ese paso de tiempo. Yo dentro de todo este periodo que he vivido con el tema del autismo Tomás, he visto muchas cosas. Hay cosas que me decepcionan, hay cosas que me empujan, ¿ya? Hay cosas que me matan, que me frustran, que me derrumban, ¿ya? Y hay otras que me hacen elevarme,
que me saca una fuerza interior, pero inmensa, ¿ya? Pero lo más doloroso que veo, que observo yo en relación a esto, es cómo se está mostrando, ¿ya? Es cómo se está enfrentando o abordando el tema del autismo, quizás no solamente en Chile, sino que también a nivel mundial, ¿ya? En primer lugar, no tenemos idea qué es el autismo, ¿ya? Andreas Kalker dice que fue la vacuna que fortalece un parásito que tenemos en el intestino, y que ese parásito te obliga a comer ciertas cosas, y el parásito se come los nutrientes y te tira las toxinas al cerebro, y por lo tanto y lo que hay que hacer es matar el parásito a través de un sistema MS que se llama, ¿ya? Hay un libro, hay una persona, mira, y de hecho ahí ocurrió la primera decepción para mí con respecto a cómo es abordado este tema en relación a los niños, ¿ya? Porque hay un libro de una mujer mexicana, Kerry, que dice que es como una bitácora donde ella aplica toda la metodología para sanar a su hijo, y dice que ya de un grado de 99 de autismo, el niño tiene 2 de autismo. O sea, ha logrado revertir. Es espectacular. O sea, si yo lo tomo, es espectacular. Pero ¿dónde veo después la traba de eso? Y veo como es cuando ella habla y se refiere hacia las personas, se refiere como fans. ¿Ya? O sea, a mis fans. ¿Me entiendes, no? O sea, y yo digo, bueno, ¿esto es un aporte o es un protagonismo? ¿Ya? ¿Desde qué lado? Claro, o sea, ¿qué pasa con esto? ¿Ya? Y desde ahí también, en experiencia, otras cosas que yo he vivido, ¿ya? He visto mucho esto, he visto mucho, y ¿sabes qué? La pena que me da más grande es porque los que sufren son los que tienen autismo, no los que conviven con los que... Mira, para mí, mi vida ha sido tremendamente dramática, ¿ya? Por la condición, que yo soy una persona que puedo manejarme solo, que puedo conducirme solo, que puedo realizar miles de tareas, las que tú ves aquí, porque tengo esa capacidad. Y podría hacer muchas más, como te digo, no siento límites en la parte creativa, en la parte analítica, en la parte de entender las cosas, no siento límites, ¿ya? Pero lo que sí me aterra ver, por ejemplo, cómo son utilizados, ¿ya? Estos temas para otros fines, para otros intereses. No sé, tengo hartas situaciones. No sé, una vez, por ejemplo, mira, una persona me dijo, por favor, usted que salió en la tele, vaya y apoye un movimiento de autismo en tal parte. Ya le digo yo, puta, perfecto, sí, ahí está el contacto, todo. Tomo contacto con la persona y la persona me manda por un tubo. Y yo entendí al tiro por qué, pues. Porque si yo la persona que llevaba a cargo no era una protesta, sino que la marcha, ¿ya? La persona era la protagonista del tema. O sea, si llego yo, que recién había aparecido por la tela, ya, ¿qué pasaba? Yo le quitaba el protagonismo, ¿me entiendes? Por lo tanto, ella me mandó por un tubo al tiro. ¿Ya? Y eso es terrible para mí, ver eso es terrible. Otras personas, no sé, ponte tú... no sé, encontraban que lo mío no era más importante que lo de ellos. He visto he seguido otras cosas y las he visto porque estoy pendiente de eso, ¿ya? Porque principalmente es para poder entender. No lo estoy haciendo por seguir, digamos, por poder ayudar a Tomás, ¿ya? Lo estoy haciendo para poder entender dónde vamos a llegar en relación a la ley de autismo frente a todo lo que las personas están expresando en sus movimientos para lograrlo. ¿Y sabes por qué te lo digo?
Porque los que están arriba y los que pueden hacer todos estos cambios y todos estos beneficios para los niños con autismo, ¿ya? Ellos también observan eso. También observan eso. Es gente muy inteligente. Observa eso y se da cuenta que la gente no está pensando en los niños, está pensando en sí misma. Y eso, con eso no vamos a lograr una ley adecuada, una ley de autismo adecuada para los niños, ¿ya? Porque los niños con autismo no son solamente los Asperger. Oye, yo me desenvolví en mi vida perfectamente, claro. no tengo, mira, no tengo amigos, no tengo amigos, tengo muchos enemigos, ¿ya? Porque yo no puedo mentir. Ajá. Yo no puedo, yo digo las cosas como son. Yo no puedo fingir o guardar un sentimiento igual. No puedo, ¿cómo se llama? Desvirtuar la realidad de los hechos ni de las cosas. ¿Me entiendes? Y eso cae mal, cae mal y me tienen mala mi hermano, mi suegra, mi cuñado, todos me odian, ¿me entiendes? Porque no puedo ser distinto, sí. Y eso es una cualidad que hay muchas personas que las tienen, ¿ya? Y que a mi esposa yo le digo, mira, ¿sabes qué más? No necesito a nadie, pero ¿sabes quién sí necesita a los demás? Mi hijo, porque es más severo. ¿Cachai? Y no es solamente mi hijo. ¿Sabes tú que yo conozco un niño con autismo acá que tiene autismo y es ciego? Claro, él habla, sí, tiene esa ventaja que habla. Tomás no habla, no tiene lenguaje fluido, que es una dificultad tremenda. ¿Ya? No tiene lenguaje analítico, no te va a decir algo en relación a lo que piensa. ¿Cachai? Conozco otra mamá que vive con su hijo con autismo sola y que el niño le pega brutalmente y que su otro hijo le dice que cuando vaya donde él no lleve a ese loco. Porque así es, los autistas somos locos para la gente. Y ¿sabes qué? No somos locos solamente para la gente. Y eso es lo que más pena me da, y que a veces yo cuando trato de sacar la voz así, la misma gente, esta que anda haciendo protestas y que anda con el tema del autismo, me tira para abajo, ¿cachai? ¿Y sabes por qué lo digo? Porque el Estado de Chile a los niños con autismo los tiene en su carnet de discapacidad como enfermos mentales. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que el autismo es una condición, que son seres? Oye, yo lo sé, y yo se lo puedo decir a todos, no estamos locos. Se lo puedo decir a todos, no estamos locos, somos seres súper especiales. Somos seres súper, solamente eso. No tenemos instinto asesino, no tenemos... Y yo fui militar, usé muchos tipos de armas, hice no sé cuántas guardias, nunca sentí la necesidad ni siquiera pegarme un tiro yo con todos los problemas que tenía. ¿De qué estamos hablando? O sea, y a eso voy, de que en el fondo hay una estigmatización del autismo, ¿ya? Enfocada en una enfermedad mental que nadie puede asegurarla que es, porque cuando yo le hice los exámenes a mi hijo en relación a su autismo, la estructura de su cerebro está totalmente sana. O sea, el autismo está casi al nivel de no entender cuál es la procedencia de nuestra propia existencia. Podría decirlo yo. Bueno, es muy profundo el tema. Hoy en día se habla un poco más, ¿cierto? Yo le comentaba que, bueno, mi pareja es psicopedagoga, profesora también de educación diferencial, y se integra hoy día dentro de un colegio donde hay un programa de integración, incluyendo un poco, ¿cierto? Y dando, yo creo, visualización y haciendo con que la sociedad pueda vivir de mejor forma, comprendiendo las necesidades, las diferencias que tiene el otro, pues. Y bueno, su hijo parte con un autismo severo, ¿cierto? Pero tiene una capacidad total para el arte, pues. Y hoy día produce arte, pues. O sea, se expresa de esa forma artística de mejor forma quizá que la que se expresa hablando o en otro sentido. Él logra hacer una expresión de arte, pues. Pero ahí yo creo que, por supuesto, tiene que haber mucho la influencia de ustedes como familia, del incentivo que dan a un niño
porque si un niño con autista o su hijo mismo hubiera estado en otra circunstancia con una familia sin el preparo, no hubiera estado donde está, po. No hubiera hecho el arte que hace, no hubieran pasado por todos esos procesos que son esenciales para ustedes, po, y que logren encontrar su forma de expresión, ¿cierto? Que no lo encasillen dentro de la misma forma que tienen que aprender a escribir, a leer, o que puedan hacer otras cosas que quizás no son lo más común para toda la gente, que es una de las tantas, es la arte que son incomprendidas en muchas. Bueno, muchas personas. yo creo que todas las personas debiéramos hacer lo que más nos gusta. Ujú. Porque cuando no hacemos lo que nos gusta, es cuando caemos en este tipo de manipulación y todo este tipo de cosas que... Porque en el fondo necesitamos el dinero. Sí. Pero, a ver, yo siempre quise hacer lo que me gustaba. No tuve la oportunidad de hacerlo. Ajá. No me la dieron. ¿Sabes qué? Imagínate, ¿cómo voy a odiar mi ejército, por ejemplo, si el ejército me dio la oportunidad de hacerlo? Ujú. Es una institución maravillosa. Son personas las que no te dan las oportunidades. Ujú. Cuando yo vi que mi hijo tenía este potencial, porque obviamente es mi hijo, Ujú. es parte de mí, ¿cierto? Claro. O sea, obviamente iba a ser artista. Cuando yo veo que él viene con estas cualidades, que también tiene mi hija, a todo esto, Ujú. ¿ya? Lo primero que hago es analizar, claro, o sea, esto es lo que Tomás tiene que hacer a futuro. O sea, su condición no es limitada Ujú. en este aspecto. O sea, aquí yo sí tengo que darle todas las herramientas para que él se desenvuelva en eso. Y cuando yo veo su figura, yo me empiezo a imaginar un mundo. Y como el mundo que tú ves aquí, que a lo mejor lo ves como muy amplio, pero ¿sabes qué? Esto que tú ves aquí no es nada para todo lo que podríamos hacer con respecto a su capacidad. Exacto. Es así. Y ahí viene esto de que, no sé, en los colegios, por ejemplo, Tomás perteneció a la Fundación San Nectario en Santiago, ¿ya? Y ahí había una persona que yo le decía, pero ¿y por qué? Habían unos niños autistas de más edad y participaban en talleres de chocolatería, por ejemplo, ¿ya? Y yo le decía, pero ¿y por qué Tomás ustedes tienen que dirigírmelo hacia allá? ¿Por qué a Tomás ustedes no me lo dirigen en base a sus habilidades, a sus capacidades, Claro. a su trabajo? Que en este caso es el arte. Tomás, mira ese que está ahí, por ejemplo, Tomás lo hacía a los 3 años y medio, esos dibujos en tablet, a los 3 años y medio. No, es que la malla curricular está así. Ya, pero ¿quién hace la malla curricular para estos niños? ¿La hacen personas que los conocen? Claro. ¿Lo hacen profesionales? Ujú. Chuta, pero está bien. Sí, la gente no sé por qué cree, muchas personas creen que uno le va a quitar lo profesional en relación a plantearle esto. Pero ¿sabes qué? A ver, es lamentable que dejemos que lo profesional, ¿ya?, le quite el mérito a esto que es propio De cada individuo. y de cada individuo, Ujú. ¿ya? Que hay dos miradas. O sea, de la parte profesional no tiene validez porque no lo dice usted que no es profesional. Quienes lo establecen son profesionales. Ujú. Bueno, pero que los profesionales indaguen ese tema y lo vean pues, dentro de su área profesional pues, y lo incorporen. O sea, es una lucha, y mira, y ese es un ámbito, ¿ya? Pero yo creo que esto sucede en todos los aspectos, no solamente en el aspecto artístico, sino que en todos los aspectos yo creo que sucede esto. Aquí, mira, tú me dices, su casa es maravillosa, ¿cierto? Parece diseñado un arquitecto, ¿cierto? Oye, estoy seguro, y lo sé conscientemente, que hay muchos arquitectos que son peores que yo, que no soy arquitecto. Por supuesto que sí. ¿Me entiendes o no? Claro, Pero ¿sabes qué? Pero yo no valgo nada porque yo no soy profesional, pues, ¿me Ajá, entiendes? ajá. ¿Ya? O pintores, artistas, pues. Oye,
Yo he visto Sí. publicaciones de artistas que se explayan, pero de una manera en el tema del arte, que magistralmente, y tú lo ves y, oye, pero tú te elevas y te bajas, pero cuando tú ves el resultado de la obra y hay una contradicción de lo que se dice con lo que se hace que da pena, pues da pena, o sea, pero tú eres ofensivo cuando tú dices eso. Claro. Eres ofensivo, pero ellos son ofensivos cuando te dicen que tu arte maravilloso no vale porque tú no eres profesional. Tú no estudiaste licenciatura en arte, así que tu arte no vale nada. Pero ¿sabes qué? Yo, Dani Richard Valdebenito Ortiz, el pintor sumamente diverso de Ñuble, ¿ya? Sé que mi arte, sé lo que vale mi arte, ¿ya? Y sé a dónde va a llegar mi arte, porque mi arte viene de adentro de mi espíritu, viene de mi esencia, de mi ser. Y es exactamente lo mismo que sucede con respecto a mi hijo. Yo no dejo que nadie intervenga en relación a mi arte, ni en relación al arte de mi hijo, porque no importa que no venda ninguna pintura, no me importa, pero cada pieza de arte que está aquí viene de mi ser, de mi interior. Me representa a mí, no representa al profesor tanto, no representa a una línea que tuve que inventar y que tuve que copiar de otros artistas porque me lo exigían. No, eso se tiene que dar naturalmente, se tiene que dar solo. Para mí el artista nace, no se hace. Yo el arte para mí nunca ha sido una opción, el arte lo traigo desde mi interior, desde que nací, y mi hijo pasa exactamente lo mismo. Y así va a ser y así lo voy a defender hasta el final. Y como te digo, para mí las obras son las que hablan. Y con respecto a Tomás, no me quedó más que darle todas las herramientas posibles para eso y entendiendo su arte, descifrando su línea pictórica, su temática artística, veo muchas cosas, no solamente en el arte, sino que incluso también en el autismo. Por ejemplo, veo que sus pies, sus figuras, ¿ya? Pueden hablar, pueden decir cosas. De hecho, para nosotros el arte de Tomás fue tan importante porque mi hijo no hablaba, ¿ya? Fue como el medio de comunicación inicial que tuvimos con él. Pudimos entender su interior, él refleja su interior y pudimos ver que su dificultad no es que no entiende las cosas porque es tonto, ¿cachai? Sino que es porque la dificultad está donde ningún especialista, ni el más máximo magíster o doctorado en ciencias, no tiene idea qué es el autismo todavía. Para mí el autismo es algo divino en ese aspecto. Y bueno, es un propósito que Dios tiene con nosotros en el mundo. Sí, tiene muchas características especiales, como usted dice, pues. O sea, la persona con autismo tiene esas características que son fuera del común, pero muchas veces bien direccionado, ¿cierto? Con buen apoyo, se transforman en lo que es usted también, pues, en un artista completo, en alguien que logra expresar las cosas de una forma pura y no de una forma comercial, como mucho uno ve hoy en día, que hay muchos artistas que sí hacen cosas bonitas, pero su intención no es expresar algo que le nace, es vender y tener más seguidores. Cada pintura que yo hago, cuando se va, para mí se va una parte mía. Y por eso yo valoro mucho eso. Y de hecho, los trabajos de Tomás no los estoy vendiendo. No los vendo ni los estoy vendiendo. Y queremos incorporarlos en elementos, por ejemplo, como las tazas. Esa figura que tú ves ahí, por ejemplo, yo quiero... Me la imagino como bases de lámparas para dormitorio de niños. O sea, mira, pero ni siquiera para hacerme millonario, ni verme, ni tomar ganancia de eso. ¿Sabes para qué? Para concientizar. Para demostrar que estos niños, más que un problema, ¿ya? Y vulgarmente que un cacho para el sistema, ¿ya? Poder demostrar que ellos pueden ser un aporte en potencia, un aporte en potencia, porque una lámpara que yo venda con esa figura, ¿ya? Va a decir mucho más cosas que una lámpara que hace un chino. ¿Me entiendes o no?
es como sus cuadros. En sus cuadros podemos contar historietas, podemos contar vivencias de personas que tienen ocultas. De hecho, yo estoy pensando seriamente en generar un libro, ¿ya? En base a mi vida, en base a toda mi vida, todo lo que me ha pasado en la vida, y ahí voy a decir muchos secretos que no puedo decir, ¿ya? Que he vivido, que he tenido que soportar y vivir, ¿ya? Y también y que se haga, pero que sirva para llegar a recuperar el alma de las personas, esa alma que se está perdiendo, ¿ya? Porque las personas, ¿sabes cuándo recuperan el alma? Estas personas que creen que van a dominar el mundo con sus riquezas, ¿ya? Y porque creen que van a ser eternos con sus riquezas. La riqueza los transforma en seres prácticamente como que no tienen alma, por lo tanto, al no tener alma no se van a morir. Yo me imagino que eso les sucede, ¿ya? Pero cuando les llega el momento de su muerte, se dan cuenta que tienen alma. ¿Ves? Y en ese momento, ¿ya? En ese momento es el alma, yo puedo decir que sí se recupera, que uno sí puede llegar. O sea, por ejemplo, yo sé que mucha gente no ha visto quizás cosas dramáticas. Tú ves una buena película dramática, hace llorar a todo el mundo, ¿cierto? La persona recupera. Ahí tú, de repente tú dices, no tengo alma, pero ¿sabes qué? Vi tal película y, oye, recuperé mi alma. Recuperé mi alma, me hizo llorar esto, y le quedáis dando vueltas. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Y como te digo, yo no veo riqueza en esto. No me interesa. Mira cómo vivo. Y ¿sabes qué? Lo he construido con mis manos. Todo lo he hecho con mis manos. Lo he hecho con una pintura que he vendido, lo he hecho con todo así de a poco, todo súper de a poco, con mi sueldo, con mi motivación de querer hacer lo que siempre quise hacer. Y se me suma este potencial de Tomás, porque antes pensaba en mí solo, pero cuando aparece Tomás, ya ahora ni siquiera pienso en mí, pienso más en él que en mí. Pero ¿sabes? Como te digo, la preocupación mía no se basa en que esto me genere riquezas, porque yo ya me siento rico así como vivo, con tener una familia maravillosa, con tener un hijo maravilloso, una hija maravillosa, una mujer que imagínate, ella ha sido quien ha construido conmigo esto. O sea, ¿qué más riqueza que eso? Claro. El mérito de la familia es algo súper importante. También el mérito suyo personal, porque uno ve hoy en día y lo más común son padres ausentes, ¿cierto? Y más cuando hay características que entregan mayor dificultad en una crianza, pues. Entonces, si hoy en día para un papá es muy común que se ponga ausente teniendo un hijo, entre comillas, normal, ¿cierto? Para usted teniendo una dificultad, una barrera mayor, a tener esa conciencia y llegar a lo que sabe hoy día es lo realmente importante, pues. Y es de gran valor también su persona. Sí, por supuesto, pero yo creo que esto debe... Esto se debe transmitir. O sea, no es posible que... A ver, hay mucha gente que incluso en los comentarios que me hacen a mí me instan a que viva mi mundo solo, como que no me importe el comentario o el resto, como que enfrente este mundo así como solo como lo vivo. Sí, yo lo hago así. Yo lo hago así lo vivo, ¿ya? Pero ¿sabes cuándo yo me meto con el resto? Yo me meto con el resto cuando el resto se mete conmigo, ¿ya? Y es ahí donde nace esta necesidad de expresar ciertas situaciones que yo no las busqué, se generaron, se me generaron producto quizás de algo que a otra persona le pudo haber incomodado. ¿Me entiendes? Y eso yo tengo que hacerlo presente. Y ahora también esto que yo veo, que visualizo en el arte de Tomás, yo sé que puede ser de ayuda para muchas personas que no tienen estas oportunidades que tengo yo, esta oportunidad
que tienen profesionales que tienen niños con Asperger, porque, a ver, es diferente cuando una persona que tiene recursos enfrenta estas situaciones versus otra persona que no tiene recursos para enfrentar esto. Uh-huh. Es muy distinto, o sea, hay una diferencia inmensa en este aspecto. Y ahí quisiera entrar yo en un tema que he visto también, creo que en la última Teletón se nombró algo acerca del autismo, ¿cierto? Creo que estaba también algo en el proyecto de Constitución y algo también escuché acerca del presidente hablando. Pero ¿qué realmente ve usted como beneficio o qué se ha generado con el pasar de los años, principalmente en los últimos años, que va en ayuda directa a ustedes? Mira, yo lo que veo, lo único que he visto hasta aquí en relación a eso, veo que en la tarjeta de discapacidad de mi hijo dice que tiene un trastorno mental y psíquico. Uh-huh. Que es ¿me entiendes? Lo que no eso es lo que veo, uh-huh. ¿Ya? Algo que no es. Y lo que también en beneficio que veo, mi hijo tiene 15 años, recién hace 3 días atrás fue a recibir su primera pensión. Uh-huh. Y ni siquiera retroactiva, porque mi hijo, es como que mi hijo tiene autismo a partir de ahora nomás. Pero antes no pude tenerle pensión porque yo era militar, pues. O sea, no sé dónde está la cláusula, nunca pude llegar a eso porque igual yo me preocupo un poco de eso también, ¿ya? De qué es lo que realmente limitaba a mi hijo a ese derecho, ¿ya? O sea, si tú supieras todas las necesidades que nosotros como familia hemos tenido en relación a de cuando le detectan el autismo a mi hijo hasta el día de hoy, uh-huh. Son inmensas. Mucha gente ve superficialmente que nosotros vivimos en una casa maravillosa, que prácticamente somos millonarios, pero ¿saben lo que ve la gente? La gente ve mi arte. Eso es lo que ve mi capacidad artística, ve la capacidad artística de Tomás, ve nuestra... lo que la gente ve es nuestra estructura, nuestra forma de vida, nuestra forma de cómo llevamos la vida, es nuestra forma de ver la vida. Uh-huh. Eso es lo que está reflejado. O sea, yo siempre he dicho, la gente me quiere conocer a mí como soy, conozca mi casa. Así soy yo. Uh-huh. Y así de transparente como está mi casa, así soy yo. Uh-huh. ¿Ya? Pero así como hay cosas difíciles en mi casa, así hay en mí, pero en el sentido de que, a ver, mira, cuando tú estás en esta condición dificultosa, cuando estás en esta condición dificultosa, ¿ya? Te aparecen estos lobos, ¿ya? Que quieren hacer algo con eso, ¿ya? Porque está el acecho de la debilidad, ¿ya? Te aparecen un sinfín de problemas que te van dañando, ¿ya? Y lamentablemente no ocurren solamente de los delincuentes. Claro. Provienen de personas cercanas, uh-huh. Provienen de gente que se supone que te tiene que apoyar, provienen de gente que se supone que tiene que estar ahí para darte la mano, uh-huh. Y después la excusa es que tú no lo pediste. O sea, tú tienes que, para poder ver o visualizar una situación mala que ocurre, te la tienen que hacer ver. Claro. Y el Estado está consciente de estas cosas, pero no se hace nada. No se hace nada real. Mira, a ver, hay gente que me ha ofrecido visitas, gente importante que me ha ofrecido visitas, ¿ya? Ha venido gente importante aquí a visitarme, a la cual le he conversado abiertamente estas situaciones, le he contado también muchas cosas de las cosas que hemos hablado acá, uh-huh. ¿Ya? Que yo sé que no tienen que prometerme nada. Yo, por ejemplo, les digo, esto es lo que pasa, ustedes vean qué hacen. Uh-huh. Una vez escuché una cosa que me llamó la atención y que fue súper buena. Y otras personas que también me han apoyado en relación a lo que ven, en relación a lo que estamos generando con los trabajos Tomás.
en estos artículos. Pero para hacer estos artículos yo necesito maquinaria, necesito esto. ¿Ya? Y sí me han generado instancias en el sentido de poder decir, ya don Dani, ¿sabe qué? Vamos a formalicemos lo que usted hace. ¿Ya? Pero también aparece otra cosa, porque también yo formalizo, pero también tengo que estar condicionado a otros aspectos. Y que yo digo, a ver, pero yo estoy diciendo que yo defiendo, que yo quiero defender la capacidad creativa innata al 100%, pero aquí me están exigiendo que mi hijo sea intervenido por otras personas para tal cosa. Pero en el fondo no es que sea intervenido por la persona. En el fondo es que para que sea intervenido por el sistema, ¿me entiendes? Y que al final los productos ya no son tuyos, son del sistema, ¿me entiendes? Y ahí parten las cosas. Ahí ya uno igual saca el rollo de eso y uno dice, bueno, a ver, parece que mejor lo tengo que hacer solo. Y se te hace más difícil la tarea nomás, ¿cachai? Se te hace más difícil la tarea, pero tú sabes que el resultado del trabajo es un potencial, y es un potencial tremendo, es un potencial que no solamente va a generar ciertas ganancias, sino que va a haber ganancias en otros aspectos también, en aspectos culturales, en aspectos económicos, y aquí, volviendo a lo mismo y cerrando esto en el sentido del potencial de Tomás, poder generar también, generar elementos e instrumentos que ayuden a entender de dónde proviene el autismo y qué es realmente el autismo. Eso le voy a preguntar, ¿qué es para usted la principal necesidad o qué es lo que debiéramos apuntar como sociedad para ver de una forma y convivir de una forma más humana con el autismo y lo que pasa a ustedes principalmente, también como familia, ¿cierto? Porque no es solo la persona que tiene el autismo, también es su ámbito familiar, quizá ayuda psicológica también, que eso es muy importante. Pero ¿qué ve usted como la principal falencia y qué es lo que debiéramos hacer para mejorar? Mira, yo la ayuda psicológica, lo único que veo es estigmatización. O sea, en vez de ver algo positivo, veo algo más negativo, socialmente hablando. O sea, te lo digo por experiencia propia. Claro. O sea, yo teniendo autismo, un nivel de autismo, o sea, el primer error que cometí, fue ir al psicólogo. Porque después no pasé a ser loco para un sistema, para mis colegas, mis compañeros, ¿ya? Después pasé a ser loco también para mi familia. Y también para que parte de mi familia tomara provecho de eso también, ¿me entiendes? O sea, por eso te digo, o sea, mira, a ver, que tengan apoyo psicológico y psiquiátrico quienes lo necesiten. ¿Ya? Yo sé que la gente dice, oye, pero los primeros que niegan esa necesidad son los que la tienen. ¿Ya? Pero en el fondo yo creo que, por ejemplo, no sé, pues yo siempre he dicho, yo soy súper sensible, soy hipersensible, pero no soy débil. A mí la situación de estrés de Tomás cuando se descompensa y tengo que tengo que contenerlo y cuando tengo que tomarlo en el suelo y sujetarlo fuerte y él me pega y todo eso a mí no me provoca ningún trauma. A mí no me provoca trauma que alguien quiera aprovecharse de algo, de mi bondad, de mi buena intención. No me provoca depresión, no me provoca eso. Quizás hay gente que sí le provoca eso, ¿ya? Pero por eso te digo, o sea, mira, hay gente que debe tomar eso, pero hay otras personas que yo le recomiendo que no tomen eso. Las personas que creen que no lo necesitan, no lo hagan, porque lo van a debilitar más. Los van a debilitar más en el sentido de que todo lo que yo te estoy diciendo aquí, ¿ya? Puede que no tenga ninguna validez
Porque alguien te va a decir, sí, pero ¿sabes qué? Ese gallo tuvo tratamiento psiquiátrico. Nunca ha estado en tratamiento psiquiátrico. ¿Me entiendes? O fue al psicólogo 2 veces. Mucha gente va a invalidar todo esto que yo te dije aquí por el solo hecho de eso. ¿Ya? O sea, pero sí hay gente que yo sé que la necesita, ¿ya? Porque, ¿sabes por qué? Porque hay gente que es frágil en otros aspectos. Yo en este sentido no tengo esa necesidad. Mi esposa, por ejemplo, ella es súper frágil en ese sentido. Ella, por ejemplo, hay situaciones que ella llora, que ella se deprime y le cuesta, ¿cachai? Ella yo sí creo que sí, a lo mejor puede necesitar un poco de apoyo en ese sentido. Ella dice que le basta conmigo, porque igual yo soy como más aguerrido, más directo. Oye, pero despierta, así, tranquila. Mira, si esto pasa por esto, esto otro. ¿Qué hay que atacar? Eso hay que atacar. ¿Por qué tienes que tú...? Mira, yo mandaría al psicólogo, ¿sabes a quién? A los que actúan mal frente a esta situación. Claro. A ellos yo lo mandaría al psicólogo. A los que no son capaces de empatizar con estas situaciones. Por ejemplo, mira, hace un tiempo atrás Tomás tuvo una crisis, Tomás está enamorado. ¿Ya? Se enamoró de una persona. ¿Ya? Y él la ve y se descompensa y empieza a tirar combo y a la mamá lo obliga a llevar. Mi esposa lo lleva, va allá y no estaba la persona. Yo estaba pintando acá con otra persona y siento unos gritos y voy corriendo y Tomás va a la siga de mi esposa pegándole y Tomás mide 1,82 m, mi esposa mide 1,60 m y tanto. O sea, imagínate, y la tira al suelo y le empieza a pegar. Y yo ya sabía lo que pasaba. Tomás, no. Y él, olvídate, le digo eso, y él se da vuelta y viene encima mío. 200 metros corriendo hacia mí. Pero eso a mí no me provoca nada. O sea, yo ahí firme, esperando, y cómo contengo a mi hijo. Ya, analizando todo, ya, cierro la puerta, lo contengo, le hablo primero, todo. Dentro de su ira, golpes, me dejó moreteado, me mordió aquí, casi me sacó el pedazo. Aquí un cototo así, en el brazo. Y después le tiré agua, me mojé yo, y siempre, en el momento, siempre tratando de hacerle el quiebre. ¿Ya? No lográndolo, porque su ira era más grande, porque el sentimiento de él es muy fuerte emocionalmente. Pues imagínate un niño que no habla y que tenga ese sentimiento y la frustración tremenda que traía. Claro. Y no sabe expresar nada, o sea, desató su ira. ¿Ya? ¿Sabes lo que hice yo después? Pasa todo eso y chuta, me preocupé por una cosa, porque mi hijo por primera vez trató de buscar algo para golpearme. Eso me preocupó, pero yo lo pude visualizar inmediatamente y dije, bueno, esto tengo que atenderlo en la próxima. Pero primero, para atender eso, lo primero que tengo que hacer es hablar con la persona. Hablé con la persona. ¿Qué crees tú que me dijo la persona? ¿Tú crees que la persona empatizó conmigo? ¿Sabes qué? Oye, se bajó la mamá, hasta la mamá se bajó, incluso el problema era así, y la mamá se baja diciendo algo, agrandando así el problema, y incorporándole al problema, incorporándole más problemas. Y yo me pregunto, ¿quién necesita la ayuda psiquiátrica o psicológica? ¿La necesito yo o la necesita...? Oye, cuando yo caminaba con mi hijo por la calle y los tipos veían que éramos homosexuales, yo necesito la ayuda psicológica porque me dicen porque me gritan. Había gente que me decía, me ofrecía ayuda psicológica para yo enfrentar lo que la gente me decía. Oye, atiendan a esa gente. Que para ellos son normales. Por eso te digo, por eso te digo. O sea, el tema está tan... Lo hice en un comentario hace poco que, mira, últimamente estoy eliminando los comentarios, ya ni siquiera me interesa que me sigan, no me interesa, mi vida para mí sigue normal. Yo no me interesa, si llego a los 350 seguidores que tenía antes, que me siga la gente que tenga que seguirme, ¿ya? Pero yo jamás voy a cambiar esta visión, esta posición, esta fuerza, este
esto que tengo en relación a lo que vivo con mi hijo, porque alguien ve algo demasiado superficial. No va a ser así. La sociedad es quien tiene que entender, como dije, que nosotros existimos y esto es parte nuestra. Una cosa, cuando yo estuve en el ejército, ¿ya? Hice un diplomado en gestión de recursos humanos, ¿ya? Y paralelo a eso fui también designado para realizar un curso de capacitación pedagógica, porque fui profesor militar. Dentro de ese ámbito también tenía que tener ese requisito. Y quise hacer mi tesis, ¿ya? Y dentro de la tesis, una tesina que se hace, ¿ya? Para ese título, era justamente dentro de toda la problemática que yo tuve dentro, ¿ya? De la cual no he hablado aún, ¿ya? Dentro de toda esa problemática que yo tuve, visualicé las dificultades y las viví. Y vi que otras personas con otro tipo de discapacidades vivían también las mismas dificultades y las cuales también me comentaban. Y cuando hago presente, yo dije, ya, lo que voy a hacer, mi tesis va a ser enfocada en crear una cartilla que regule la aplicación de la ley de discapacidad dentro de la institución. Porque esto no está siendo regulado. Y esa cartilla no existe dentro. ¿Sabes lo que generé con eso, no? Generé que se me vino gente encima igual. Sí. Y no, que esto es muy filantrópico, que esto no. Y yo dije, oye, pero discúlpenme, pues yo soy especialista en administración de personal. Para mí lo primero es la persona, no lo que viene posteriormente a eso, dentro de la especialidad de ejército. ¿Ya? Y sabes qué, a partir de ese momento en adelante, ya había tenido dificultades anteriores, pero ahí ya se me vienen todas las dificultades más fuertes, de las que no he hablado aún. ¿Ya? Pero dificultades tremendamente graves. ¿Ya? Y ahí también hay falencias, pues hay falencias en eso, como te digo, y a veces estos organismos, por ejemplo, quizás sería súper necesario que cuando hay ciertos elementos vulnerables, ciertos elementos sensibles dentro de una organización, ¿ya? Tú no puedes atacar esos elementos sensibles con cualquier persona. Tú tienes que ponerle a estas personas, tienes que ponerle atención especial, con profesionales enfocados en eso también. ¿Ya? Y eso va a ayudar a que no ocurran casos más, que se te salga de control la situación. ¿Ya? Porque de repente pueden aparecer sorpresas, y estas sorpresas ocurren precisamente porque la gente se equivoca. Quizás no es intencional, pero hay mucha gente que se equivoca, ¿ya? Y como te dije, ahí, esa fue, y dime tú, te pregunto a ti, lo que yo exponía para esa situación, ¿era una mala idea? Claro. ¿O no era una idea necesaria? Yo creo que si se escuchara más de quien sufre, ¿cierto? Si la comunicación fuera más directa con usted, con su hijo, con lo que ustedes están pasando, se podría atacar de mejor forma y llegar a un beneficio más rápido, quizás. Es que yo observo otra cosa. Yo lo que observo es que, como las dificultades son pocas, aquí es como la gente dice, el hilo se corta por lo más delgado. Claro. ¿Me entiendes? Y yo siempre dije algo. Yo soy un hilo delgado. Pero soy un hilo de acero, de mucha fuerza, demasiado resistente, y ahí la gente se puede equivocar también en eso. A veces la gente ve fragilidad donde hay mucha fuerza. Acá yo creo que ya un poco para que cerremos, me gustaría saber de usted qué le ha sorprendido de la vida, qué ha sacado como conclusión con todo lo que le ha pasado, que es muy distinto a la vida de muchas personas. ¿Cuál es el principal aprendizaje que logra usted
tener en eso, en su carrera, en las dificultades que ha pasado, en su vida en general? ¿Qué logra como conclusiones de la vida? Mira, el mayor aprendizaje para mí con respecto a todo lo bueno y lo malo que me ha pasado y con respecto a la dirección que ha tomado mi vida, ¿ya? Una es que yo creo que las personas, todas tenemos un propósito en la vida, ¿ya? Y el aprendizaje principal para mí es nunca dejar de tener esa fuerza. Nunca detenerme en relación a luchar, en relación a que la sensibilidad humana va a ser lo único que va a salvar estas debilidades humanas. Porque al final todo se puede transformar en un caos y no vaya a ser que lleguemos a instancias que mira, a ver, son las situaciones las que van a cambiar la cultura de las personas. Cuando todas estas problemáticas se enfrenten, ¿ya? Ahí van a ocurrir los cambios, ahí van a ocurrir los ajustes, ¿cierto? Es como cuando tú echas muchas papas al camión, ¿cierto? Y queda como así como medio desequilibrado el camión. Cuando el camión parte y se empiezan a mover, ahí se ocurre el equilibrio, ¿cierto? Se acomoda. ¿Ya? Eso va a ocurrir así, esto no va a ocurrir así de manera teórica, ni en base a conclusiones, a que ¿sabe por qué? Porque siempre van a haber puntos de vistas de intereses propios y personales. Aquí estas cosas tienen que ser en base a vivencias reales. Yo no puedo pertenecer al mundo artístico de Ñuble como pertenecen todo el resto. ¿Y sabes por qué no pertenezco a eso? Porque fui militar y porque el resto me ve como... Y también porque vivió lo que he vivido. O sea, este tipo no, porque está muy contaminado. Este tipo tiene mucho rencor dentro de él. Oye, no tengo nada de rencor. Dentro de mí no tengo rencor. Tengo mucha experiencia negativa que he vivido, pero que sé por qué ha ocurrido. Y me da pena ver cómo los demás siguen acrecentando este mal. Porque en el fondo, cuando a mí me aíslan, no están haciendo algo bueno. No están haciendo algo bueno ni con el arte, ni con el tema de la discapacidad. ¿Sabes por qué? Mi hijo, tú lo has visto a mi hijo incorporando, has visto a mi hijo que ha sido invitado, por ejemplo, a representaciones importantes municipales, aquí en San Ignacio, no, nunca, no es. A mí, me has visto a mí en partes importantes de Chillán mostrando mi arte. Tú has ido a galerías de arte a ver otras pinturas, otras cosas. Te invito a hazlo. Y después me dices, don Dani, ¿usted es digno de estar acá o no es digno de estar acá? A mí nadie me tiene que decir si soy digno o no porque tengo el sentido común. Nadie tiene el derecho sobre algo, ¿ya? Pero a nosotros sí nos han quitado el derecho de eso. Y nos han quitado el derecho de eso, ¿sabes por qué? Porque me estigmatizan dentro de una personalidad o ser que yo no soy. ¿Ya? Si es porque soy directo, porque digo la verdad, bueno, discúlpenme, pero todos debiéramos ser así, pues. Cada vez yo los invito a todos, yo los invito a ser así, porque todo funcionaría mejor. Una vez dije, aquí yo preferiría 1000 veces que a la gente la autorizaran a manejar en estado de ebriedad, pero con una condición: que al vehículo de ellos le coloquen una baliza que nos diga que esta persona viene curado, porque eso evitaría, yo podría, ¿me entiendes?
no pondría en riesgo mi vida ni la vida. Pero si escondemos las cosas, si virtualizamos las cosas, ¿ya? Estamos nosotros mismos generando estas malas energías, ¿ya? Esta mala energía no es porque yo la tenga, esta mala energía es porque me la generan, porque se la generan a una familia, porque a mí sí me gustaría participar, pues, me gustaría estar ahí, pues, pero no puede ser que porque a alguien no le parece, yo no puedo estar ahí. Cuando a lo mejor mucha gente sí le gustaría apreciar el arte de Tomás, apreciar mi arte y poder a través de ese arte entender el espíritu y el alma de una persona. Yo creo que bueno, ese igual nos queda como un mensaje súper bonito y bueno, de toda la conversación que tuvimos, poder conocer más que usted como artista, ¿cierto? Su función y la capacidad de su hijo, dar el espacio a eso, que podamos conversar de las cosas que nos ocurren, po. Y bueno, le agradezco personalmente igual a que nos haya recibido acá en su casa, en su taller, ¿cierto? En su sala de arte, y le felicito nuevamente por lograr hacer todo lo que hace y dejarnos hacer parte ahí un poco también y conocerlo un poco más. La conversación siempre queda corta porque son tantas cosas que nos gustaría estar comentando igual, pero siempre quedan las puertas abiertas para que podamos seguir compartiendo ideas y seguir en contacto ahí. No, pues yo le agradezco a ustedes tremendamente, porque imagínense, transformaron este espacio en algo tan bonito como esto, y también te agradezco a ti, Luis, con Z, que hayas llevado este tema un poco más allá. A mí me han hecho otras entrevistas y generalmente se muestran otras cosas. Ya se muestra algo que la gente realmente quiere que suceda, pero no sucede. Tenemos que ser un poco más profundos, y yo creo que los cambios, como digo, se van a producir de esa manera. O sea, todos tenemos algo que decir, algo que contar, y yo creo que toda la gente, todos los espectadores, todos los que están en estos momentos tienen muchas cosas que decir, y a su familia, a sus amigos, y a veces no se dicen, y hay que decirlas, sí, porque es la única manera. O sea, yo no puedo estar ajeno a una situación o a una actividad porque alguien me dijo tal cosa de esta persona. Conozcamos el problema, entendamos el problema y convivamos con el problema. No podemos convivir, obviamente, con las cosas, con las cosas que van a ser malas. O sea, eso está más que claro. Pero nos estamos entrampando en cosas demasiado básicas, demasiado superficiales, y estamos dejando de tomar experiencias enriquecedoras, realmente enriquecedoras, producto de estigmatizaciones que están equivocadas. Le agradezco nuevamente su apreciación también, y bueno, para toda la gente que nos ve, sabe la intención que tenemos desde un principio. Se nos viene un nuevo año ahora, de nuevas ideas, nuevos proyectos, pero sin perder lo que tenemos desde un principio, que es llegar a hablar con las personas de una forma más humana. Acá no hay periodismo por detrás, no hay ninguna limitancia, nadie nos va a vetar algo que queramos hablar. Entonces, Fray Podcast es un espacio para que podamos hablar lo que queramos, que los invitados se expresen de la forma que quieren, y pongamos los debates en la mesa. Y espero a toda la gente que nos ve les guste, que nos apoyen en lo que se nos viene en ese año de 2023. Están saliendo nuevos proyectos y hay hartas cosas entretenidas que lo vamos a lograr, y vamos a lograr hacer una sociedad mejor junto a todos ustedes. A los invitados que pasan por acá, pasen al estudio, que los que nos reciban en su casa, y a la gente que nos vea, que pueda comentar con nosotros,
compartir esos temas que son tan importantes para que formemos una sociedad un poco mejor. Así que muchas gracias, don Dani. Yo muy feliz y encantado de haber estado hoy día con usted. Muchas gracias a ti, Luis. Muy amable, muchas gracias. Y nos vemos quizá ahí en una próxima ocasión. Sí, por supuesto, pues igual que han invitado a ustedes acá también cuando gusten y a las personas también agradecerles que pongan atención a esto y que seamos más empáticos, seamos más humanos. Eso es. Muchas gracias nuevamente a todos los que nos estuvieron viendo. Sigan siempre a nosotros, sigan nuestras redes sociales. Don Dani es @pintor_Dani Valdebenito, ¿cierto? Sí. Bueno, va a estar igual en el video Instagram, nuestro por ahí. Y bueno, todas nuestras redes sociales, Fry Podcast, nuestra página frypodcast.com. Suscríbete a nuestro YouTube y suscríbete a nuestra página, nos ayuda muchísimo. Sigan también nuestra comunidad de Facebook, que está bien entretenida. Se pueden suscribir ahí también y participen con nosotros, pongamos esos temas en el debate y sigamos haciendo y hablando cosas de fondo. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo Fry Podcast. Chao, chao.